Bueno, Dios le bendiga en esta mañana. Qué bueno que se tomó el tiempo para estar en esta mañana aquí y poder aprender juntos acerca de su palabra. Hoy nos toca compartir acerca del capítulo 6 de Hechos. Y pues no sé si algunos notaron o checaron en el grupo de la iglesia, no sé qué tanto frecuencia están checando ese grupo, pero ayer en la noche mandé un video, no sé si alguno de ustedes lo tuvieron la oportunidad de poder ver ese video, ¿va? Es un pequeño video, bueno, para los que no lo pudieron ver, aunque saliendo, si tienen la oportunidad de verlo, mírenlo, es un video muy bonito que habla acerca de cómo trabajar en equipo, que más o menos es lo que esta porción nos lleva a trabajar a la iglesia en conjunto, como un solo grupo, va, aunque unos hagan una cosa, otros hagan otras cosas, pero estamos trabajando en equipo. El que barre no quiere decir que está desintegrado del que predica o del ministerio de la iglesia, o el que está orando, que viene constantemente en las mañanas a orar y tiene ese ministerio. No quiere decir que porque el que predica o el que se mira acá enfrente, nomás él sea parte de la iglesia y tenga un lugar en la iglesia, sino todos tenemos distintas funciones y en conjunto, si trabajamos en conjunto, la iglesia va a estar caminando y va a estar haciendo lo que hacía este hombre del cual vamos a estar hablando el día de hoy, que es Esteban. Él empezó a hacer prodigios, empezó a hablar entre el pueblo, pero vamos a ir conociendo. Bueno, el video, voy a tratar de explicárselo, lo ven en sus casas. El video consta de una carrera de remo, pero esta carrera de remo es de varios en un solo bote, eran varios, eran como unos 5 o más de 5 por lado en donde iban. Entonces una de ellas pierde el remo, por lo tanto, pues ya no tienen la misma velocidad como los otros participantes. Entonces, son unas mujeres, esta joven no sabe qué hacer. Una de las cosas que marca el video, porque viene algunos escritos, dice que podía lanzarse al agua y perder ese peso que no estaba, entre comillas, no estaba aportando, según lo que estaba la idea del video. Pero no, sus compañeras no permiten eso. Pero lo que me sorprende de este video es que no sabe qué hacer, siente que no está haciendo mucho, que no está ayudando al grupo, pero sus compañeras la animan y lo que hace es hacer como si ella estuviera remando para el movimiento ayudara un poco a la fuerza que estaban aplicando o sus compañeras y así poder ganar. Entonces, el video consta de eso, empieza a hacer como que está remando, está remando. El mensaje del video es que todos en la iglesia, aunque nosotros pensamos que no estamos haciendo algo, estamos aportando una pequeña fuerza o un pequeño granito para que la iglesia vaya avanzando, para que la iglesia vaya llevando el mensaje de salvación. Y en eso consta esta historia, iglesia. Todos tenemos un pequeño trabajo o grande trabajo, pero todos somos el cuerpo de Cristo y tenemos que estar trabajando en su obra, ¿verdad? Entonces, para empezar, quería empezar con este bonito video que, bueno, en lo personal, a mí me gustó mucho. Les recomiendo que lo vean y que se motiven y que me motiven también a mí, o que motiven al hermano Julián, o que motiven al que está a su lado, o que motiven al que hoy no vino, para que juntos trabajemos en equipo. Somos la iglesia y la iglesia camina junta, ¿verdad?
trabajando juntos. Bueno, vamos al libro de Hechos. Quería pasar el video, pero se nos hizo un poquito difícil el tener la forma de cómo pasarlo, pero si Dios quiere, esperemos buscar la forma de cómo poder traer las imágenes que son muy importantes cuando estamos hablando sobre un tema, poder exponerlo visualmente, algunas gráficas, mapas o videos para que la clase pueda aún más, podamos comprender un poco más lo que tratamos de querer explicar. Bueno, en el capítulo 6, verso 1, voy a leer el primer verso. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Bueno, aquí, antes quiero irme un poquito más atrás, quiero irme al contexto. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo que los discípulos y los apóstoles y muchos de los seguidores, los seguidores estaban llevando cosas. En capítulos anteriores vimos eso, que vendían cosas que tenían, propiedades, y el dinero que tenían iban y lo ponían a los pies de los apóstoles para que estos lo repartieran. Entonces, aquí en este capítulo vemos que hay una murmuración acerca de la repartición, acerca de las viudas. Bueno, quiero irme al contexto, el comprender por qué se les estaba llevando ese dinero, cuál era la razón, porque los apóstoles, los seguidores llevaban las cosas a los pies de los discípulos y ellos la repartían. ¿Cuál era la razón? ¿Por qué? ¿Por qué empezaron ahora a hacerlo así? Y hay una razón. No sé si en el capítulo 4, 32 al 37, hablamos de que todas las cosas las tenían en común y llevaban las cosas a los pies de los apóstoles. De hecho, menciona a Bernabé que vende una propiedad y se lo lleva a los pies de los apóstoles para que repartiera, ¿verdad? ¿Cuál es el contexto de que ahora la iglesia, en el libro los discípulos, en el libro de Hechos, empiezan a trabajar de esta forma? En Juan capítulo 9, 20 al 21, vamos a ir a Juan 20, 21. Nueve, 20, 21. Dice: sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como vea ahora, no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos. Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntenle a él, que hable por sí mismo. Bueno, el contexto que nos está hablando los evangelios es que cuando Jesús empezó con sus discípulos y empezó a predicar y la fama se extendió y los fariseos y todos los sacerdotes empezaron a oponerse en contra de las enseñanzas de Jesús, los sacerdotes mandaron que todo aquel que hablara acerca de Jesús fuera expulsado de la sinagoga. En Juan capítulo Juan capítulo 4, 42, también nos habla que muchos de los gobernantes habían creído, pero no hablaban ni decían nada por causa de que iban a ser expulsados de la sinagoga. Entonces, el contexto que nos está hablando los evangelios, específicamente Juan, es
de que todo aquel que seguía a Jesús, todo aquel que tenía las enseñanzas de Jesús, eran expulsados de la sinagoga. Bueno, entonces, ¿pero qué implicaba ser expulsado de la sinagoga? El ser expulsado de la sinagoga cortaba relaciones en lo económico, en la enseñanza, en lazos familiares, porque si era expulsado a veces se le cortaba también que sus familias no podían hablar con él. Y pues prácticamente el rechazo de la sociedad hacia esas personas. Eso era lo que implicaba ser expulsado de la sinagoga. Es por eso que la mamá de este ciego dice, edad tiene, yo no me meto en problemas, edad tiene él, pregúntenle a él y que él responda por sí mismo. Por esa razón, porque tenían miedo de ser expulsados de la sinagoga y todo giraba alrededor de las personas del templo y de todo eso. Entonces, ese es el contexto que nos da los evangelios y Juan. Entonces, cuando entramos a Hechos, vemos que todos entregan las cosas, lo que vendían de las propiedades y no todo lo que tenían. ¿Por qué? Porque al estar predicando a Jesús y al estar predicando la resurrección, que era algo que los saduceos no creían en la resurrección, no creían, los saduceos no creían que eran los sacerdotes, los saduceos no creían en los profetas, ellos solamente creían en la ley de Moisés, no creían en resurrección. Es una de las razones que el contexto nos está diciendo de que ese grupo de cristianos que predicaban la resurrección, que predicaban que eran seguidores de Cristo, que predicaban que habían crucificado al Mesías porque Jesús era el Mesías, que es lo que predicaban, es ese grupo de personas, según el contexto que nos está dando, que nos invita a pensar que muchos de ellos habían sido rechazados o habían sido expulsados de las sinagogas, habían perdido los lazos que se llamaban económicos, los hombres más poderosos o los hombres que tenían más influencia dentro de la ciudad, del lugar de Jerusalén, eran los saduceos, que eran los que económicamente tenían más poder económico, y todo giraba alrededor del templo. Entonces, al ver que una persona era seguidor de Jesús y que estaba predicando la resurrección de Jesús y que era el Mesías, pues empezaron a cortar esos lazos. ¿Y qué pasaba con estas personas? ¿De qué se alimentaban los que no tenían dinero? Algunos sí tenían propiedades, probablemente tenían huertas o sembradíos, pero muchos no. Entonces lo que hacían los que tenían era, si tenía un poquito de más, iban y lo vendían y ponía el dinero a los pies de los apóstoles, para que ellos repartieran entre los que tenían necesidad. No podían vender todo o entregar todo, como algunas veces hemos pensado que en los apóstoles o en el tiempo de los apóstoles ellos vendían todo. Porque si vendían todo, iban a aumentar una persona más, una familia más, a la necesidad del pueblo. Entonces, vendían a aquellos que tenían de más y lo ponían a los pies de los apóstoles y entregaban a los que tenían necesidad. ¿Por qué les hablo esto? Porque en Hechos capítulo 6:1 dice, en aquellos días, como crecían el número de los discípulos, se estaba extendiendo el número de los discípulos, estaban creyendo muchos en Cristo, estaban creyendo que Él era el Mesías, el que habían estado esperando, y se estaba aumentando el número, no solamente en Jerusalén, sino en muchas partes estaban viniendo muchos de otros lugares a creer en Jesús como el Mesías, que los profetas hablaban, que un día iba a venir aquel Mesías. Entonces estaban creyendo que Jesús era ese Mesías.
y se está aumentando el número de los discípulos. Pero hubo murmuraciones entre los griegos y los hebreos. Había una razón. Los griegos decían que desatendían a las viudas de ellos en comparación de cómo atendían a la de los hebreos. Quiero tocar muy rápidamente. La murmuración dentro de un grupo es daña mucho. Desanima a personas, obstaculiza. Si alguien le está echando muchas ganas de todo corazón y oye una murmuración, eso puede llevarlo a desanimarse. Por eso dentro de un grupo no debe haber murmuración. Aparte, la Biblia desde Moisés habla y nos enseña a través de cuando su hermana y Aarón murmuraron y que a Dios no le agrada la murmuración. Si lo vemos desde el punto de vista de que un grupo tiene que estar unido, si hay murmuración, cualquiera que sea la murmuración, ahí rompemos la unidad. Si hablamos que delante de Dios es desagradable, pues también. Dentro del grupo y más de la iglesia no debe existir la murmuración. Hubo una murmuración de los griegos. Los judíos, ¿quién eran los griegos? Los griegos, que habla el versículo 1, era de los helenistas, de aquellos que habían, probablemente pudo haber sido de los que cuando fueron llevados cautivos a Babilonia, muchos se quedaron entre muchos lugares y fueron helenizados, fueron llevados a creer en lo que creían los griegos, pero todos esos probablemente eran descendientes de judíos, pero que no habían nacido, sino que eran descendientes de judíos que habían nacido en otros lugares que no era el territorio de Israel, y después de un tiempo volvieron a creer, muchos volvieron a Israel. Es a lo que se refiere los griegos. Y los hebreos se refiere a los que nacieron en Jerusalén, que tenían padres que eran judíos y que nacieron en Jerusalén. Entonces, este versículo está hablando de estas personas y tenían un problema. Había un problemita ahí, en todo grupo puede haber problemas, ¿verdad? Pero ellos estaban pensando que desatendían a las viudas. Y pues ahí vamos a leer el verso 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Bueno, quiero contarles un chiste. Bueno, eso es como un chiste, ¿verdad? O es una anécdota chistosa. Voy a tomar no soy bueno para los chistes, pero cuando acabe se ríen. Se dice que había 2 hombres que iban jugando una carrera, ¿va?, en bici, pero esas bicis que son de 2 personas, yo creo que es muy raro, pero así es la anécdota de que van en dos hombres en esas bicis que son de 2. Iban corriendo la carrera y probablemente iban de los primeros lugares, pero se encuentran con una pendiente, una elevación, ¿verdad? Y empiezan a subir, y el que va enfrente va con todo, ¿verdad? Y va sude y sude, esforzándose porque pues no podía dejar atrás a su amigo, que también él pensaba que pues probablemente él estaba con la misma entusiasmo. Cuando llega a la cima, que ya cruzó esa pendiente, le dice a su amigo: qué difícil y pesada fue esta subida. Y su amigo, ¿sabe qué le responde? Sí, y si no hubiera yo apretado los frenos, no, nos hubiéramos ido para atrás.
¿Entiende la cuestión? Bueno, no me salió como chiste, pero esto es para tratar de explicar de que tenemos que trabajar en equipo. Este personaje iba aplanando los frenos y el otro iba haciendo un esfuerzo extra para poder llegar a su meta, para poder llegar a aquello que los dos se habían propuesto, pero que uno solo era el que estaba llevando todo el esfuerzo y el otro a lo mejor se iba pedaleando, pero le iba ejerciendo una fuerza más al que iba delante. Este es algo para tratar de explicar de que la iglesia tiene que caminar en equipo. Tenemos que trabajar en equipo. Tenemos que pedalear de la misma manera que pedalea el pastor. Tenemos que pedalear de la misma manera que pedalea la pastora. De la misma manera que pedalea el hermano Julián. De la misma manera que pedalea el que está a nuestro lado. No debe de haber una diferencia. Todos tenemos que en nuestra labor, pero tenemos que hacer nuestro trabajo, ¿eh? Para que la iglesia cumpla su propósito de anunciar a Cristo. Si yo en las mañanas o a cualquier persona en las mañanas le toca venir y barrer, estoy aportando porque gente va a venir y va a sentarse aquí y va a escuchar la palabra de Dios. Y va a ser restaurada, va a ser atraída a Cristo. Entonces, todos tenemos una labor. No planeemos el freno. No dejemos de hacer con pasión lo que nos toca hacer. Y en esta porción quiero dirigirme sobre esa línea. Que los apóstoles estaban ocupados en predicar, en las oraciones, y surge este inconveniente y toman una decisión de escoger a 7 personas que participaran en la distribución para eliminar este problema que había surgido en este grupo. Aparte de que estaban pasando la iglesia un momento difícil y se iba a agravar, porque estamos viendo, según el contexto, que estaban siendo, pasando un momento hostil, un momento difícil por causa de ser seguidores de Cristo, pero a partir de Esteban empieza una persecución más feroz, una persecución más peligrosa. Pero en este momento, cuando están tomando esta decisión, el único problema era que estaban pasando momentos hostiles con la sociedad ahí en Jerusalén. Y surge este problema, pero aún así hay que ordenar lo que se ha desordenado para que la iglesia siga caminando, para que el propósito de Dios siga adelante. Y en esta mañana tenemos que soltar el freno y empezar a pedalear y hacer lo que este ejemplo que nos habla Hechos 6. Tenemos que cada quien hacer su trabajo. Cada quien tomar nuestro ministerio, lo que hagamos. Muchas veces a lo mejor ni siquiera tenemos la oportunidad de barrer. Pero cuando usted está ahí entre sus hermanos y da una palabra, o aconseja a alguien, o le anima a alguien, esa es su labor. O es su labor barrer, o es su labor testificar, o es su labor cantar, o es su labor visitar, o es su labor saludar a alguien. Tiene la facilidad de animar a alguien a través de cuando lo saluda. Hagámoslos todos, cada quien en nuestro trabajo. Entonces, en esta mañana, es una de las enseñanzas que trae esta palabra. Aunque estemos pasando momentos difíciles, la iglesia siempre tiene que seguir caminando. Y si hay obstáculos y si hay murmuraciones, tenemos que buscar la forma de cómo
atender el servicio para que desaparezcan esas murmuraciones, que es lo que hizo los apóstoles. Pusieron a unos hombres. Estos hombres, se dice que uno de los comentarios que encontré es que una de las cosas por la que no atendían de igual manera a las viudas de los griegos era porque no entendían o no estaban entendiendo porque hablaban en el griego. Entonces, uno de los comentarios que encontré es que estos 7 hablaban griego, arameo, hebreo. Entonces, de esa manera quitaron el problema en el momento de la distribución de lo que les daban, ¿verdad? Y es así como la iglesia debe trabajar. A veces hay momentos que nos detenemos, pero tenemos que seguir trabajando. Entonces, vamos a continuar la lectura. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenás y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y fíjese, muchos de los sacerdotes en un tiempo atrás, muchos de los que estaban en el templo estaban creyendo, pero tenían miedo de ser expulsados de las sinagogas, o que los saduceos, que eran los que estaban en contra de eso, que se dieran cuenta. Pero en Hechos nos dice que muchos de los sacerdotes habían atendido a la fe. ¿Cuál era el trabajo de los sacerdotes? Muchos de los sacerdotes eran especialistas de detectar cuando un cordero era perfecto para el sacrificio. Era su habilidad. Ellos sabían detectar, ellos tenían mucha experiencia en hacer eso. Cuando les empiezan a hablar a Jesús, que era el Cordero, que era el que iba a quitar el pecado, que era el Mesías sufriente, que iba a morir como Cordero, entonces ellos, como eran especialistas en eso, ellos detectaron y supieron y se dieron cuenta que era el Mesías, el que iba a salvarlos. Entonces, por esa razón, muchos vinieron a la fe, porque creyeron en lo que las Escrituras decían, en los profetas y en muchas de las palabras que se enseñaban, y vinieron a la fe. Y vamos a entrar en el 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Es lo que estaba pasando. Cuando la iglesia se une, cuando la iglesia trabaja en conjunto, cuando la iglesia está delegando, y que nosotros mismos, antes de ser delegados, estamos constantemente buscando el Espíritu Santo, estamos constantemente conociendo de Dios, estamos buscando de Dios, y se nos delega y empezamos a trabajar. Entonces, dentro de nosotros empieza a haber prodigios, y el pueblo, en medio de toda nuestra sociedad, se escucha lo que Jesús está haciendo. ¿Qué es lo que pasó con Esteban? Es por eso que tenemos la necesidad de unirnos como iglesia y trabajar en conjunto. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos. Quiero explicar quién eran los libertos, según la historia. Ya casi acabo. Debo entregar a tiempo, hermano. Voy todo lo rápido que pueda. ¿Quién eran los libertos? En Roma había clase de personas, como aquí nosotros conocemos la clase alta, media, la baja. En Roma había también sus niveles, eran como 6 las que he escuchado yo, pero una de ellas
era la clase de los libertos. ¿Quién eran estos? Eran personas que habían sido tomadas como esclavas, pero después de un tiempo se liberaban. A eso es a los que les llamaban los libertos. Ya no más eran esclavos, sino eran personas que habían sido esclavos, pero Roma ya les había liberado de esa esclavitud. Sus amos ya los habían dejado libres. Ahora, no me quiero ir muy atrás, pero en el año 63, el general Pompeyo va. No voy a dar toda la historia porque me tomaría mucho tiempo, voy a dar una parte, después tendremos la oportunidad de explicarlo completamente. Bueno, este general va a Israel y entra a Israel y conquista, digámosles entre comillas, porque a él lo invitaron a que fuera intermediario entre una guerra civil que había en Israel en ese tiempo. Entonces, entra y en ese año Roma empieza a subyugar a Israel, pero se cree que llevó cautivo un grupo de personas, de judíos o israelitas, y se los llevó a Roma en el año 63. Pero en el año 20 dice que el emperador que estaba en ese tiempo, se me fue el nombre, Tiberio, los libera. No tanto por liberarlos, sino que expulsa a todos aquellos que eran judíos, los expulsa. Y se cree que este grupo que fue expulsado, que eran descendientes de ellos, viene y levantan muy probablemente esta sinagoga llamada de los libertos. Entonces, Esteban y toda la iglesia está trabajando en conjunto, están distribuyendo correctamente, sacaron la murmuración, los apóstoles están orando, están llevando la palabra, están predicando. Esteban se levanta y también empieza a hablar y a hacer prodigios, y de repente unos de la sinagoga de los libertos, y hay otros grupos bueno, aquí hay me queda muy poquito tiempo, hay comentario acerca de esto, pero lo vamos a ver. Algunos dicen que eran distintas sinagogas, eran varias sinagogas de los libertos, de los de Alejandría, de Asia Menor y de otras dos sinagogas. Algunos dicen que cada una era una sinagoga, pero algunos dicen que era una sinagoga en la cual estaban todos, entre ellos los libertos. Entonces, cuando Esteban va a este grupo, empiezan a hablar contra él, y pasa lo mismo que pasó con Jesús. Empiezan a decir, porque no pudieron contender con Esteban, porque hablaba con sabiduría, porque el Espíritu Santo estaba con él. Entonces lo acusan falsamente y lo llevan ante el concilio. Lo llevan ante el concilio con la misma forma como llevaron a Jesús, llevando testigos falsos. ¿Cuál era el noveno mandamiento? El noveno mandamiento es: no mentirás, y aparte entre eso es: no levantarás falso testimonio en contra de tu hermano. ¿Qué es lo que hicieron con Jesús? Llevaron testigos falsos. ¿Sí está viendo la corrupción que había dentro del templo cuando estudiamos Juan? Lo que pasó. ¿Sabe? Una de las cosas que meditaba, ¿por qué llevaron el Sanedrín a la casa de Caifás, si el Sanedrín estaba dentro del templo? Muy probable es porque ellos sabían que iban a incumplir un mandamiento, que estaban haciendo las cosas de una manera que a Dios no le agradaba. Bueno, de esa misma manera que llevaron ese juicio con Jesús, injustamente, y rompiendo mandamientos de Dios, que el que no tenía pecado lo estaban juzgando, cuando los verdaderamente que deberían ser juzgados eran ellos, por la forma como actuaban. Amén. Sí. Ellos mismos defendían esa tradición, ellos
Sí, fue muchas cosas que hicieron incorrectamente, pero la misma historia se repite con Esteban. Hacen una cosa que pues que ellos mismos sabían que no podían hacer, es llevar testigos falsos. Y con esto termina esta historia. Vamos a leer el verso 9. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con el que hablaban. Cuando habla de espíritu, busqué en el Strong y habla que no podían resistir al Espíritu Santo o no podían resistir al Espíritu de Cristo. Eso es a lo que nos lleva cuando buscamos lo que significa cuando dice que no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu. Nos lleva, se refería al Espíritu Santo que estaba en Esteban, con el que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y solivantaron. Esto significa que movieron al pueblo, alborotaron al pueblo para que fueran en contra de Esteban. Y a los ancianos y a los escribas le arrebataron y lo trajeron al concilio y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues lo hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como un rostro de un ángel. Es como termina esta historia, ¿verdad? Y quiero culminar con esto. Esteban, yo creo que ahorita el hermano va a extender lo que sigue con la historia de Esteban, pero lo que quiero que nos vayamos con esta porción es de que la iglesia empezó a caminar junta, cada quien en su trabajo, cada quien atendiendo su labor, haciendo las cosas como Jesús había mandado. Y de esa manera empezó a moverse la iglesia y empezaron a pasar los prodigios y empezaron a hablar la palabra. Nosotros tenemos que, y quiero quedarme con esa palabra, tenemos que pedalear juntos. Los invito a pedalear juntos. Toda la iglesia. O sea, el mensaje no es de aquí para allá, el mensaje es para la iglesia. Yo tengo que pedalear junto. Tengo que pedalear junto y no pisar el freno. Al pedalear los dos vamos a ir a subir esa pendiente, hermano. Tenemos que subirla, hermanos, tenemos que subir esa pendiente, pero solamente la podemos subir y que no llegue tan cansado el que va al frente, pedaleando y soltando el freno. Dios les bendiga en esta mañana. La iglesia tiene que seguir caminando. Dios les bendiga. Bueno, Dios les continúe bendiciendo, ¿verdad? Pues en esta hora vamos a continuar con el capítulo 7. Pasamos del capítulo 6, que es el capítulo más corto de Hechos, al capítulo más largo. Nos hemos subido en esta tarea de cubrir 2 capítulos por clase. Es una tarea muy grande, ¿verdad? El cubrir 2 capítulos por clase.
estábamos batallando con uno, ahorita cubrir 2 capítulos por clase, nos hemos embarcado en una titánica misión, ¿verdad? Pero vamos a lograrlo. Si termino antes, vamos a terminar bien. Si no termino, entonces ya no salió bien. Así que estuve preparando la clase para terminar antes. Si usted ve que en un capítulo de 60 versículos no voy a sobreabundar en algunos versículos, no se preocupe, vamos a traer lo esencial, vamos a trabajar en conceptos para traer lo esencial de este capítulo de Hechos, el capítulo 7. Y en este capítulo 7, pues sí es cierto, es el capítulo más largo, pero también en este capítulo se encuentra el sermón más largo registrado en este capítulo. De estos 60 versículos, 53 están dedicados al sermón de Esteban. 53 versículos. Así que, aunque es el sermón o enseñanza o defensa registrada el que es más largo, no quiere decir que no hubo sermones más largos. Sí, hubo sermones muy largos. De hecho, cuando Pablo está en Troas, ya había pasado 6 días y en el 7º día, ya cerrando lo que era su día de reposo, dice que se reunieron y ya para pasar al primer día de la semana, recordemos que los días pasan al caer el sol. Y al caer el primer día de la semana, Pablo está en Troas, dice, y al caer el primer día de la semana, estaban cerrando su Shabbat, su día de descanso, y al caer el primer día de la semana, dice que se juntaron para compartir alimentos. Y después de haber compartido alimentos, Pablo empezó a enseñar. Dice, y como disertaba largamente, y su sermón se había extendido hasta pasada la medianoche, dice que vio un joven que estaba sentado en la ventana, en un tercer piso. Como Pablo disertaba largamente, dice que a este le ganó el sueño y cayó desde ese tercer piso. ¿Qué espera? Una caída desde el tercer piso. Sí, se había muerto. Pero bajaron y lo encontraron muerto. Dice que Pablo se echó sobre él. Algo parecido a un profeta en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Se echó sobre él y después este joven resucitó. Y una vez que resucitó, ya estamos hablando que ya estábamos pasados de la medianoche, porque Pablo había estado disertando largamente. Dice que subieron y volvieron a compartir, a partir el pan. Y Pablo siguió hablando. Y dice que siguió hablando hasta rayar el alba. Sí, dice rayar el alba. Hasta amanecer. O sea que aunque en este capítulo se encuentra el sermón más largo escrito, sí hubo sermones más largos, nomás que no fueron escritos. Se imagina a Pablo enseñando, eso es casi, no sé, más de 8 horas posiblemente. Esos sermones que a ustedes les gustan, ¿verdad? De esos que duran más de 3 horas, ¿verdad? Así que sí, vamos a terminar a tiempo. Pero sí, una cosa les digo, no se me duerma, No se me duerma, porque una caída desde la banca puede ser también mortal, No se me vaya a dormir. Se dice que en un tiempo estaba un predicador y miró que un joven se le dormía. Y había una ancianita sentada junto a él y el predicador le hacía señas a la ancianita que lo despertara. Y seguía predicando y le incomodaba que este joven estuviera durmiéndose y le hacía señas a la ancianita. Despierta, Joey. Despiértalo. Y la ancianita, pues desesperada, no lo quería mover, no lo quería molestar. Y ahí estaba. Y tanta la insistencia del predicador que le dice, pues despiértelo usted lo durmió. Así que no, espero no dormirlos el día de hoy, ¿verdad? Al contrario, me gustaría que estuviera bien despierto. Si anoche se desveló viendo la pelea del Canelo, ahora tiene que pagar, Ahora tiene que pagar. Porque es parte de nuestra adoración, ¿verdad? Hasta el irnos a acostar a una hora razonable para el día que venimos a adorar, venir con todas las fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón
y con todas nuestras fuerzas. Si es necesario que usted se desvele un día y se duerme hasta las 12 de la noche, pues levántese hasta las 9 de la mañana, ¿verdad? 9 horas es un sueño reparador muy bueno, ¿verdad? Lo recomendable son 8, pero si usted duerme 9, excelente, va a venir bien despierto. Y sí, nos encontramos aquí. A ver, me perdí. Así. Nos encontramos aquí en este capítulo 7, donde Esteban tiene que hacer defensa de la fe. Aquí Esteban ha aprendido muy bien de Pedro, de Juan. A Pedro y a Juan constantemente les costó el luchar por la fe. ¿Por qué? Porque constantemente tuvieron que hacer defensa de la fe. Constantemente fueron llevados al Sanedrín, constantemente fueron interrogados el porqué de la fe. Y de tal manera que yo siempre estoy confundiendo a Pedro y a Pablo. ¿Será que eran hermanos en la fe, verdad? Dice Pedro ahí en una de sus epístolas, dice, estad preparados siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Así que es parte de lo que tenemos que estar preparados nosotros. Siempre tenemos que estar preparados para presentar defensa, para hacerle saber a aquellos que demandan ¿y tú qué crees? Bueno, es parte de nosotros. El estar en una dominical, el estar en un estudio, el estar en un instituto, esa es la razón. Para que cualquiera que nos demande razón de nuestra fe, nosotros poder decirles, mira, nosotros creemos lo que creemos porque así dice la Escritura, ¿verdad? Y esto Esteban lo aprendió muy bien y es lo que va a hacer, va a hacer defensa de la fe. Así que aquí a Esteban se le acusan de 4 cosas, de blasfemar contra Moisés y contra Dios, de blasfemar contra el lugar santo, de blasfemar contra el templo y de blasfemar contra la ley y de decir que Jesús iba a destruir ese lugar y que cambiaría las costumbres que les dio Moisés. Lo están acusando de estas 4 cosas. Y para esto, ellos van a hacer esto. Van a presentar testigos falsos, tal y como lo hicieron en el juicio contra Jesús. Presentan testigos falsos. Lo más que aquí hay algo muy particular, que los que van a llevar a cabo este juicio, los que lo van a llevar ese juicio ante el tribunal mayor, por así decirlo, van a llevarlo ante el tribunal federal, porque en Israel se componía de diferentes tribunales. Había tribunales pequeños de 3 personas, había un tribunal, el pequeño puede ser algo municipal, había un tribunal de 23 personas, que podríamos decir era algo estatal, pero había un tribunal que era un tribunal supremo, que era el concilio mayor. Este estaba conformado por 70 miembros, era como los que regían ese tribunal y los que atendían casos mucho más importantes y mucho más delicados. Así que si estos llevan a Esteban ante este tribunal, que era el tribunal que podía en los tiempos antiguos podía decidir si aplicaba para un juicio de muerte o si no aplicaba, porque el que tú blasfemaras era motivo de que tu sentencia fuera sentencia de muerte. Así que lo que están buscando estos helenistas, que como dijo Carlos, no eran sino judíos que habían nacido en la diáspora, no eran sino judíos que habían nacido en el extranjero, que se llamaban helenistas porque tenían costumbres, porque tenían el lenguaje de los griegos, por eso eran llamados helenistas, pero eran hijos de padres y madres hebreos, que si había diferencia, lo vemos en la distribución de la comida, en la atención a las viudas, vemos que había diferencias entre ellos, no sé si porque tenían
costumbres diferentes, no sé si era porque tenían un lenguaje diferente, no sé si había barreras. El día de hoy usted puede ver mucho migrante que viene para acá y cómo le cuesta integrarse a la sociedad porque tiene costumbres diferentes, porque le gustan las hamburguesas de todos los días, porque le gusta otro tipo de comida, no está acostumbrado al picante, no está acostumbrado, a lo mejor ya hasta perdió el lenguaje y sabe muy poco lenguaje, le cuesta integrarse. Aquí había un problema, como lo vimos en el capítulo 6, había problemas entre los hebreos y los helenistas, y se levanta esta murmuración que ya vimos en el 6, pero son estos helenistas los que van a agarrar a Esteban y los que van a llevarlo a juicio. De acuerdo con las costumbres de cómo se llevaba un juicio legal, se llevaba de esta forma. En este caso, el juicio que se tenía que presentar contra Esteban era un juicio en el que los demandantes estaban pidiendo sentencia de muerte. Bueno, lo llevaron ante el Sanedrín mayor, lo que es el juzgado mayor, que estaba pegado al templo. Era donde ejercían los 71 miembros del Sanedrín. Pero lo que tenía de particular es que cuando los testigos que están presentando eran testigos de los griegos. Cuando los testigos eran originarios de la tierra, lo que aplicaba era que se investigaba un poquito más el juicio. A los testigos se les interrogaba más, se exigía mayores pruebas, pero si los testigos eran extranjeros, no aplicaba tanto, sino que de acuerdo a las costumbres, si había testigos extranjeros, los juicios eran acelerados mucho más prontos en el momento. Y como los testigos eran helénicos que habían venido a la tierra, lo que hacen es que este juicio es acelerado un poquito más. Cuando es llevado a juicio, el juicio tiene que resolverse en ese momento. Así que con testigos falsos, extranjeros, que lo acusan de varias cosas, llegan hasta ahí y le dice el sacerdote, el sumo sacerdote ahí en el 1, le dice, entonces, ¿esto es así? Entonces, ¿esto es verdad, Esteban? Dándole la oportunidad de que Esteban se defendiera, porque no era de simplemente lo acuso de esto y ya, emítele el juicio. No, aquí el sumo sacerdote le está dando la oportunidad de que Esteban se defiende, de que él presente defensa ante aquellos acusadores. Dicho sea de paso, déjenme comentarles, para este tiempo del juicio de Esteban ya habían pasado de 6 a 7 años de que la iglesia, de que el Espíritu Santo se había derramado sobre los creyentes. Ya había pasado un buen tiempo. Si ustedes ven, ya la narración no es igual. En un principio nos habla de que todos los creyentes tenían todas las cosas en común y que todos compartían las cosas los unos con los otros. Pero aquí en la narrativa, en el capítulo 6, nos dice como que la ayuda ya era para aquellos que en realidad lo necesitaban, ¿verdad? Aquí la atención ya estaba centrada más en los más necesitados y en las viudas. Pablo más adelante va a decir, y que la ayuda sea para las viudas que en verdad son viudas. Si la viuda es demasiado joven, que se case. Y que si la viuda tiene familiares, que la familia sea quien se haga cargo de esta viuda. Y que la ayuda sea destinada a las viudas que en verdad lo son. Viudas que no eran jóvenes, viudas que no tenían quien las sustentara. Ese era como calificaban. Así que, al parecer, al pasar estos 7 años, ya las cosas estaban siendo un poquito diferentes. Ya las ayudas eran más específicas. Después de 7 años, la economía de aquellos que están apoyando decae, ¿verdad?
de 6, 7 años, la economía de aquellos que les sobraba algo ya no es la misma. Así que tienes que tomar acciones diferentes y decir, bueno, la ayuda la vamos a destinar a personas que en verdad lo necesitan. Así que le dice el sumo sacerdote, le dijo, entonces, ¿esto es cierto, Esteban, de lo que te están acusando? Porque lo estaban acusando de hablar contra el templo, de hablar contra la ley, de hablar contra las costumbres y, ¿cuál era la otra cosa? Y de blasfemar contra Dios. Eran de 4 cosas de las que le estaban acusando. Y Esteban, que va a hacer defensa de su fe, se va a concentrar en estas cosas. Así que, para la acusación en contra de que estaba hablando en contra de la ley, ¿qué es lo que va a usar Esteban para defenderse? Recordemos que la ley es la palabra de Dios. Y lo que Esteban va a usar para defenderse es la palabra de Dios. Va a usar la misma ley para defenderse. Y Esteban no va a utilizar ningún razonamiento humano, sino más que la pura ley. Y vamos a ver aquí que Esteban sí sabía Biblia, sí conocía Biblia, y les empieza a hablar, empieza a estructurar su caso y se va hasta los tiempos de Abraham. Y va a decir, varones, hermanos y padres, oíd, con todo respeto. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, el Dios de gloria, ¿verdad? Una forma muy particular de dirigirte a Dios, el Dios de gloria. Algunos salmos hablan refiriéndose a Dios como el Dios de gloria. ¿Quién es este Dios de gloria? Jehová de los ejércitos. Jehová es el Dios de la gloria. Dice. Empieza su caso, su defensa, hablando desde el padre Abraham. Así que no está hablando contra las costumbres ni contra nuestros padres. Y está utilizando la palabra para defenderse, para decir, no estoy hablando en contra de la ley, al contrario, fíjense, voy a utilizar la palabra de Dios. Y aquí, en este capítulo, hay unos que dicen que este capítulo tiene discrepancias, que tiene cosas que no concuerdan, que si tú las comparas en el Antiguo Testamento, dicen, hay diferencias. Esteban trata cosas diferentes. Pero se imaginen, si Esteban va a presentar un caso ante el sumo Sanedrín, si Esteban presenta cosas que no son ciertas, hubieran sido razones para que el Sanedrín les dijera, tú estás presentando información errónea. Mas, sin embargo, ellos no refutaron ningún punto que Esteban les presenta. Lo más que yo no me quiero concentrar en esos puntos. Quiero traer una lectura un poquito más fluida. Dice, el Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Desde aquel tiempo se le apareció el Dios de gloria, desde que estaba en Mesopotamia, ¿verdad? Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos, y habitó en Harán. Y ahí, muerto su padre, Dios le trasladó a la tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie. Pero se lo prometió que se la daría en posesión a su descendencia después de él. A Abraham no se le dio herencia, dice, ni siquiera para asentar un pie. Pero sí le dijo a Abraham, todo lo que pisare la planta de tu pie será tuyo, será de tu descendencia. Y tu descendencia va a venir a ser tan grande que no la vas a poder contar. Tan grande que no la vas a poder contar porque va a ser mayor a las estrellas del cielo, a la arena del mar. Le está diciendo, fíjese, y cosa curiosa, porque esto lo quiero conectar con un versículo un poco más adelante, ¿verdad? Ahí no voy a ahondar. Dice, y cuando él aún no tenía hijo, le dijo Dios así, que su descendencia será extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre, y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos. Después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión.
Y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día. Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Aquí Esteban está afirmando cuáles eran sus costumbres. ¿Cuál era una de las costumbres que más distinguía a un hebreo? ¿Cuál era una de las costumbres que más distinguía a un judío? Porque dice, habla contra nuestras costumbres. Bueno, dentro de las costumbres que más distinguen a un hebreo es la circuncisión. Y Abraham aquí está, y Esteban aquí está diciendo, yo estoy dentro de la línea, estoy hablando bien, estoy hablando de la circuncisión. Y está hablando dentro de la línea. Y los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. Jacob tuvo a los 12 patriarcas, ¿verdad? Y los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. Pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y gran tribulación. Y nuestros padres no hallaban alimento. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Aquí es interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los patriarcas, a José Dios ya se le había revelado. A José Dios ya le había revelado que él iba a estar por encima de sus padres y que iba a estar por encima de sus hermanos. Dios le dio 2 sueños. Un sueño en el que estaba donde todos, las estrellas, la luna y todos venían a él y se inclinaban, ¿verdad? Ese fue un sueño. Y el otro sueño que le da también es semejante, de que todas las manojos se iban a inclinar ante su manojo. Y Jacob lo entendió muy bien. Dijo, tú has de gobernar sobre nosotros, pero ellos no lo entendieron así. Y movidos por envidia, lo que hacen es, este que se cree el consentido de papá, este que se cree que va a gobernar sobre nosotros, hagamos esto. Pensaron en matarle, pero entonces dijeron, no, mejor vendámosle y vamos a deshacernos de este problema. Ellos no entendieron que José era el que iba a gobernar y que los iba a sacar de las tribulaciones. Y dice que la primera vez que fueron a causa de esta hambruna, fueron y se presentaron ante José, pero no le conocieron. No fue sino hasta la segunda ocasión que se presentan ante José, que es José quien se descubre ante ellos. Se descubre y se da a conocer, y ahí le dan a conocer. Y es uno de los tipos, es una de las tipologías, es uno de los similes con Jesucristo, ¿verdad? Porque así como José no fue reconocido la primera vez que lo vieron sus hermanos, tampoco nuestro Señor Jesús fue conocido la primera vez que vino y se presentó ante sus hermanos. No es sino hasta la segunda vez, como dice Zacarías, cuando vean al que traspasaron, entonces le van a conocer. Y cuando vean las heridas en sus manos y la herida en su costado, es ahí donde le van a conocer y le van a aceptar. He ahí la similitud. Y este es uno de los patrones que va a repetir este sermón de Esteban, ¿verdad? De cómo siempre aquellas personas que Dios tiene para su bien, aquellas personas que Dios tiene para su salud, aquellas personas que Dios tiene para su libertad, ellos siempre los han rechazado. Si se le está durmiendo a alguien, ya sabe, un codazo. Siempre esas personas que Dios tiene, que ha destinado para su bien, el pueblo las ha rechazado. Así como rechazaron a José, así como rechazaron a Moisés, porque
es el patrón que se va a repetir en Moisés. Cuando Moisés se levante, va a querer salvar a su pueblo, porque él tiene bien claro de dónde proviene él. Él sabe dónde se crió, él sabe quiénes son sus hermanos, y cuando llegado el tiempo, él por iniciativa propia va a querer ser salvador de sus hermanos. Y cuando él quiera traer salvación a sus hermanos, sus mismos hermanos le van a rechazar y a Moisés le van a decir algo así como, cuando Moisés se presente, ¿por qué golpeas a tu hermano? Sus mismos hermanos le dijeron, ¿quién te crees tú? ¿Acaso me quieres matar así como mataste al egipcio? Aquí nos dice que este patrón se repite. En el primer intento de Moisés es rechazado, pero en el segundo intento va a ser aceptado, porque Dios va a estar con él. Dios lo va a llamar de tierra lejana, se le va a aparecer en una zarza y le va a decir, ven, porque he escuchado el clamor de mi pueblo, de cómo mi pueblo está sufriendo. Ven, porque tú vas a liberar a mi pueblo. Y ahí Moisés se va a presentar y le va a presentar varias excusas a Dios y le va a decir, yo no soy el indicado por esto y por eso y por esto. Pero Dios le dice, ve, porque yo te voy a respaldar, ¿verdad? Y ese es el patrón que se va a repetir. Así que Dios le puso a José como gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Y vino entonces hambre sobre toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Y cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y envió José e hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro a precio de dinero. Compró a Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a muerte a sus niños, para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Aquí la traducción nos dice que fue agradable a Dios, que Moisés fue agradable a Dios, pero cuando Moisés escribe, dice, y como vieron que era niño hermoso, no le escondieron, ¿verdad? Y es que el que escribe, dicen que el que escribe la historia es el que sabe cómo la escribe, es el que parte y reparte, ¿verdad? Así que a Moisés le toca escribir Éxodo y dice que era niño hermoso. Así como Juan, cuando le toca escribir el Evangelio de Juan, dice, aquel al que amaba Jesús, aquel que se recostaba sobre el pecho de Jesús, ¿verdad? El que escribe la historia sabe cómo la escribe, ¿verdad? Yo pienso que yo soy el amado de Dios, ¿verdad? Que Dios me ama y que soy tesoro especial, ¿verdad? Que soy como la niña de sus ojos, ¿verdad? Que soy real sacerdocio, que soy nación santa, ¿verdad? Pero así como yo lo creo, usted créalo, ¿verdad? Amén. Amén, y no se duerma. Dice, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como hijo suyo, y fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y en obra. Y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel,
y al ver que uno era maltratado, lo defendió e hirió al egipcio. Vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por medio de libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. ¿Ven cómo el patrón se está repitiendo? Cómo los libertadores que siempre Dios está levantando, de cómo siempre el pueblo los está rechazando. ¿Ven que el patrón se está levantando? Así como pasó con José, está pasando con Moisés, y así como pasó con Moisés, va a pasar con los profetas, y así como pasó con los profetas, ¿cómo fue que pasó con Jesús? Es el mismo patrón repitiéndose una y otra vez. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no le habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó. Ahí el rechazo, ¿verdad? En el primer intento, Moisés es rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Y al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierras de Madián, donde engendró a 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar, y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás es tierra santa. Y es aquí donde yo quiero conectar lo que les había comentado, ¿verdad? De que así como Abraham no le dio herencia para poner un solo pie, pero al final le prometió que todo lo que pisara la planta de sus pies iba a ser de su descendencia. Aquí Dios le está diciendo a Moisés: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás, el lugar en el que estás es tierra santa, ¿verdad? La casa de Dios es tierra santa. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes ministraban dentro del santuario. ¿Cómo ministraban? Descalzos. ¿Por qué? Porque es tierra santa. El Sinaí es un tipo del santuario. El Sinaí fue un lugar donde Dios se manifestó. El santuario, el tabernáculo, el templo eran lugares santos donde Dios se manifestaba, y los sacerdotes tenían que andar descalzos. El jardín del Edén es otro tipo de santuario donde Dios también se manifestaba y tenía relación con sus criaturas. Y ahí, sin duda, Adán y Eva también andaban descalzos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son lugares santos. Quita el calzado de tus pies, porque en la tierra en la que estás es tierra santa. Cuando subimos o pasamos enfrente, estamos ministrando desde tierra santa. Nuestro calzado, nuestros pasos deben ser pasos de rectitud. Nos debemos conducir en pasos de rectitud, en un caminar que agrada a Dios, para poder pararnos en este lugar, de aquí para acá, de aquí para allá, ¿verdad? Pero no así con Abraham. Aunque Abraham se le dice: todo lugar que pise la planta de tus pies, está considerando que va con sus sandalias, ¿verdad? El pisar con la sandalia es símbolo de autoridad, símbolo de propiedad, ¿verdad? Todo lugar en el que anduvo Abraham caminando, ese en un futuro se le dio a su descendencia, ¿verdad?
Porque Abraham pisó con sandalia, pisó con la planta de sus pies aquellos lugares, pero los lugares de Dios, cuando tú te introduces a los terrenos de Dios, lo tienes que hacer en santidad, quitando el calzado de vuestros pies, ¿verdad? Es una enseñanza que es algo que vimos dentro de la palabra y dije, vamos a compartirlo, conectándolo, ¿verdad? Porque el lugar en el que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción, le dice Dios a Moisés, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto, a ese Moisés a quien habían rechazado y diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y como libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Aquí nos están narrando, aquí están haciendo su defensa, pasa por el libro de Éxodo, por los primeros 20 capítulos, pasa así rapidito, ¿verdad? Diciendo, a este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor nuestro Dios dentro de vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Está diciendo, ¿verdad? Está diciendo esa profecía que dio Moisés sobre Jesús. Que un día Dios iba a levantar a un profeta dentro de sus hermanos, dice, y a él oiréis. Y ese profeta no es más que el Señor Jesús. En Jesús se cumple el cumplimiento de esta profecía. Jesús es el profeta, ¿verdad? Porque cuando se levanta, que se acerca el reino de los cielos y se levanta predicando Juan el Bautista, ¿cuál es una de las preguntas que le hacen? ¿Eres tú el profeta? Que dice, no, yo no soy el profeta. Dice, detrás de mí viene uno, del cual yo no soy digno ni de desatar su calzado. Es haciendo referencia a Jesús. Y cuando Jesús lo cuestiona preguntándole si es el profeta, a Jesús también le hacen este cuestionamiento, si él es el profeta, haciendo referencia si él era el Mesías, si él iba a ser el libertador, aquel que Dios tenía destinado, de aquel del que Moisés había profetizado. Este es el Moisés que estuvo en la congregación, en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Este Moisés es aquel que estuvo en la congregación, en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, ¿verdad? Es este Moisés, el que estuvo en la congregación. Y fíjense, de aquí, de la palabra congregación, viene lo que es la palabra asamblea, grupo de personas, grupo de gentes que se congregan con un fin en común. Cuando se escribe en hebreo congregación, esa es la traducción, asamblea o grupo de personas que se reúnen con un fin en común. Pero cuando se escribe en griego, la palabra también es congregación, grupo de personas que se reúnen con un fin en común, pero la transcripción de congregación es la palabra eclesia, que es de donde viene la palabra iglesia. Así que cuando las congregaciones se levantan por todo el imperio, allá en la diáspora, se reunían en sinagogas, las cuales también es asamblea, o es un grupo de personas que se reúnen con un fin en común. Así que la palabra congregación, asamblea, eclesia, sinagoga, en sí tienen el mismo concepto. Pero la diferencia aquí va a ser que cuando las congregaciones son conocidas, las congregaciones de cristianos, las congregaciones de discípulos son conocidas
por el imperio, la palabra que va a usarse es la palabra vamos a la congregación, vamos a la iglesia. Es lo mismo que decían, vamos a la iglesia. Por eso nosotros decimos, vamos a la iglesia. ¿Ya? Y en esos lugares en los que nos reunimos, ¿verdad? Aquí en este tiempo van a nacer palabras que van a ser más comunes para nosotros, como la palabra iglesia, como la palabra cristianos. O sea, va a haber un concepto, una revolución de palabras que se va a ir integrando en nuestro vocabulario, palabras que vienen hasta el día de hoy, ¿verdad? Ese es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida para darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y con sus corazones se volvieron a Egipto. O sea que cuando la palabra de Dios fue revelada a Moisés, cuando Dios le da palabras de vida a Moisés, dice que nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Aunque anduvieron por 40 años en el desierto, en su corazón muchos de ellos estaban en Egipto, anhelando sus comidas, anhelando la comodidad de Egipto, deseando adorar a los dioses de Egipto. Dice, y cuando dijeron, los cuales nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Y cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo. Y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rendiesen culto al ejército de los cielos. ¿Cuáles son los ejércitos de los cielos? Son todo espíritu engañador, todo espíritu que viene a confundir la mente del hombre para que se le rinda culto a la criatura antes que al creador. Es ese ejército de los cielos. Nosotros no tenemos ni idea de la cantidad de huestes, de principados, de potestades que están detrás de ustedes queriendo que usted sea parte de la fe. Pero junto con eso hay una pelea angelical. También Dios ha puesto a su ángel que va delante de usted para defenderlo, ¿verdad? Y aquí nos dice, y Dios le apartó y le entregó para que rendiese el culto al ejército de los cielos, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro Dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué, el tabernáculo, ese lugar de adoración, ese lugar que Dios había dicho, me harán casa y yo me manifestaré desde ahí y desde ahí les hablaré. Y todo lo que yo les diga desde ese tabernáculo ustedes van a obedecer, porque yo estaré hablando con Moisés. Y ese tabernáculo dice que lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios entregó, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres a esas 7 naciones, las cuales fueron expulsadas hasta los días de David. El tabernáculo estuvo hasta los días de David, dice. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Cuando dice pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, pidió, yo le quiero levantar un santuario, yo le quiero levantar un templo, porque ¿cómo es posible que yo, siendo inmortal, habite en un palacio y que mi Dios, siendo el rey, el creador, el soberano,
el creador de los cielos y la tierra, habita en una tienda. Dios no ordenó que se levantase un templo, pero como nació del corazón de David, a Dios le agradó. A Dios le agradó que esa idea haya salido de David. Le agradó y le dijo, sí, lo vas a hacer, se va a construir, pero ese no lo vas a construir tú, sino que lo va a construir tu hijo, porque tú has derramado sangre, en tus manos hay sangre. Por eso voy a dejar que tu hijo Salomón sea quien levante ese santuario. Por eso David es conocido como un hombre conforme al corazón de Jehová, ¿verdad? Porque David no simplemente estaba para obedecer aquello que Dios había ordenado, ¿verdad? Decimos, ¿cómo podemos agradar a Dios? Bueno, pues obedeciendo sus mandamientos. Pero hay una forma de ir más allá, así como David, ¿verdad? El obedecerle, pero ir más allá y hacer más, ¿verdad? Y cumplir, más que cumplir sus mandamientos, el obrar conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, mas Salomón edificó la casa. Y si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me ofreceréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Aquí le cita a un profeta nuevamente y está derribando el argumento de que él haya hablado en contra del templo. Está diciendo que Dios le permitió a Salomón edificar casa y dice, más bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Wow, ¿verdad? Aquí es para que el concilio hubiera dicho, ciertamente no tenemos de qué acusarte. Bien has hablado, Esteban. Wow, o sea, has trazado, no hay delito que perseguir. Eres liberado. No hay de qué acusarte. Es para que hubieran dicho esto. Es para que se hubiera hecho una pausa y haber dicho, ¿sabes qué? Ya no hay argumentos. Se habían presentado testigos falsos, mas sin embargo, el sacerdote le daba la oportunidad de decir, esto es cierto, de lo que te acusan, Esteban, ¿es cierto? Esteban habla. Y todo lo que habla es contrario a lo que estaba siendo acusado. Pero como Esteban termina su defensa y ve que el Sanedrín no va a cambiar su decisión, Esteban va a cambiar su forma de predicar y les va a decir, duros de cerviz e incircuncisos de corazones y de oídos, vosotros recibís siempre el Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros, a los cuales de los profetas no persiguieron vuestros padres, y los mataron y anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, dice que ellos entendieron y crujían y endurecieron sus corazones y crujieron sus dientes de coraje en su contra. O sea, se enojaron de tal manera que crujían sus dientes, diciendo, no me lo puedo imaginar, ¿verdad? El único lugar en la Biblia en el que se habla de un crujir de dientes es en el infierno, ¿verdad? Ellos crujían los dientes de coraje. O sea, ¿y por qué? Porque Esteban está diciendo, incircuncisos
de corazón. Ellos que habían sido circuncidados físicamente, la circuncisión es ese pacto que ellos hacen físicamente, pero ese pacto que ellos hacen físicamente tiene un sentido espiritual. La circuncisión tiene que ir más allá de lo físico, tiene que ir de circuncidar tu corazón, de quitarle esa dureza y permitirle que Dios trabaje. Les dice, paganos de corazón, les dice, paganos de oídos. Porque ¿qué hace un pagano de corazón? Un pagano, alguien que no obedece la ley, hace todo lo que es contrario a la ley de Dios. Por eso les dice, incircuncisos de corazón y de oídos. Porque un incircunciso de oídos, lo menos que quiere escuchar es la ley de Dios, aquella que puede suavizar su corazón. Aquí Esteban se va en contra. Cuando ve que no van a cambiar su decisión, les dice, oh, incircuncisos de corazón y incircuncisos de oídos. Esa fue una acusación terrible. Aquí Esteban ya no pudo más, pero ellos tampoco pudieron más. Y dice que cogieron sus dientes y los acusa. Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros, a los cuales de los profetas no persiguieron, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, la venida de Dios, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores de Jesús? Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Dice que Esteban vio la gloria de Dios. Su sermón lo habló, su defensa la abrió diciendo al Dios de gloria. Y ese Dios de gloria que empezó a predicar, ese Dios de gloria se le está revelando. Dice, y puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Aquí nomás dice que Jesús se encuentra a la diestra de Dios. Y en otros versículos nos habla de que Jesús está sentado a la diestra de Dios, ¿verdad? Pero yéndonos a una Biblia textual, aquí nos dice que Jesús, en este versículo nos dice que Jesús estaba puesto, que Jesús se puso de pie delante de la presencia de Dios. A la diestra de Dios se puso de pie. Y lo digo porque lo dije el viernes, ¿verdad? Dije, así como Jesús, dije algo así como así. Así, la Biblia dice que Jesús está sentado a la diestra de Dios. Pero aquí nos dice que Jesús se paró a la diestra de Dios. Bueno, lo voy a decir por qué, ¿verdad? Porque una Biblia textual te dice que Jesús estaba en ese momento que Esteban mira hacia arriba, dice que Esteban lo mira de pie a la diestra de Dios, pero en nuestra Biblia nomás dice que estaba a la diestra de Dios, no dice si está sentado o si está de pie, pero la Biblia textual sí te dice que en ese momento Esteban lo ve de pie a la diestra de Dios, y es como lo vamos a encontrar en una Biblia textual. En nuestras traducciones nomás lo vemos que está a la diestra de Dios, pero otras Biblias que son traducidas directamente del griego, Biblias como la versión en inglés King James, sí nos dice así, that he is standing at the right hand of God. Nos dice que estaba parado a la diestra de Dios. Si uno lee ahí, o si ve en la Biblia, en una Biblia textual. Hay muchas Biblias. El día de hoy podemos encontrar infinidad de traducciones. Y las más confiables siempre van a ser las Biblias que son
textuales que te traducen palabra por palabra directos de los manuscritos. Pero no es nada, a lo mejor no es algo de gran importancia ni que vaya a cambiar nuestra doctrina, ¿verdad? Pero como el viernes hice el comentario, hoy lo quise aclarar. El viernes nomás me emocioné y hice una reflexión bien bonita, ¿verdad? Ahorita no lo hice bonito, pero hoy sí quise hacer la aclaración. Hasta yo me sorprendí cuando estaba hablando el viernes. Sí. Y aquí vio los cielos abiertos y al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre que estaba a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. El templo, el Sanedrín estaba en el templo y el templo tenía acceso directo a una parte de la ciudad que se llama el Valle de Cedrón. El Valle de Cedrón. Así que en su coraje ellos toman a Esteban y lo apedrean. ¿Saben? Ellos no tenían potestad de llevar a cabo la pena capital, la pena de muerte, pero en su coraje no les importa. Cuando llevan a Jesús ante el Sanedrín, ellos primero lo juzgaron, pero como sabían que ellos no tenían autoridad de ejecutar la pena de muerte, lo llevan ante Pilato para que Pilato apruebe la pena de muerte en la persona de Jesús. Y cuando Pilato no quiere aprobar la pena de muerte en la persona de Jesús, le dicen, tú no eres amigo de César. Porque todo aquel que se levanta y dice que es un rey, se hace enemigo de César. Así que Pilato, presionado, lo que hace es que se lava las manos y les da autoridad de que ejecuten a Jesús. Pero ellos ahí lo que hacen es que van a tomar a Esteban y como el templo tenía salida para ese valle de Cedrón, lo que hacen en su coraje, lo ejecutan. Y los testigos pusieron las ropas a los pies de un joven llamado Saulo. ¿Por qué los testigos ponen su ropa a los pies de este joven llamado Saulo? ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, cuando se ejecutaba un juicio, lo que se hacía es que los primeros que apedreaban al acusado eran los testigos. Si a ti te tocaba ser testigo en un juicio de muerte, tú ibas a ser el primero en tirar la piedra. Así que estos hombres llenos de coraje agarran a Esteban, lo sacan a la ciudad, allí al Valle de Cedrón, y empiezan a apedrear a Esteban. Y Esteban, dice, y apedreaban a Esteban, y mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, porque ya estaba siendo apedreado, ya había caído, dice, clamó a gran voz y dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y así termina este capítulo, con esta palabra, diciendo, y habiendo dicho esto, durmió. Y aquí vamos a ver que Esteban ya se va a descansar, de que Esteban duerme. Pero en los siguientes capítulos vamos a ver el despertar de otro joven. Aquí un joven como Esteban pasa a dormir, ¿verdad? Que es el término que la Biblia usa para cuando un creyente en Cristo muere, dice, y pasó a dormir, ¿verdad? Es el término que usan. Pero en los siguientes capítulos, que les voy a pedir que no se pierdan, vamos a ver el despertar de otro joven. Su nombre es Saulo. Y cuando él se levante, va a armar una revolución. Y cuando vean llegar a Saulo por todas las ciudades del imperio, y cuando vean llegar a Saulo y a todos sus amigos, van a decir, ahí vienen aquellos que ¿cómo dice? Aquellos que trastornan el mundo entero. Fíjense qué bonito, ¿verdad? Usted es capaz de trastornar su familia, usted es capaz de trastornar su escuela, su trabajo. Qué bonito que dijeran eso de nosotros. Ya llegaron esos que trastornan las comunidades,
Ya llegaron aquellos que trastornan nuestros trabajos, nuestras escuelas, aquellos que trastornan el mundo entero. ¿Verdad? Y con esta palabra, yo les quiero decir que Dios les bendiga y terminé en tiempo y forma, 1 hora. Ni me faltó ni me sobró. Dios les bendiga.